Queremos hablar de una fe inamovible, queremos hablar de una fe que sobrepasa cualquier conocimiento, queremos hablar de cosas que estamos... ¿Por qué quiero hablar de fe? Porque estamos por comenzar el año 2023 y me encanta cómo Hebreos 11:6 lo dice de una manera muy práctica: sin fe es imposible agradar a Dios. Pastores, que mire, yo estoy pasando por problemas. Pastores, que mire, es que hay escasez en la casa. Pastor, mire, Manuel, ponemos mil excusas muchas veces y nos justificamos. Lo más trágico es que nos justificamos y decimos: es que el pastor predicó acerca del diezmo y como yo no doy diezmo, se lastimó mi corazón. Un ejemplo, solo es un ejemplo. Y ponemos excusa muchas veces, Manuel, para no estar en Cristo. Cuéntame, ¿lo has visto tú? ¿Has vivido esto? Sí, la verdad que muchas veces... estamos en diferentes circunstancias, adversidad, pero es muy importante que meditemos acerca de nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos al Señor, debemos entender de que no significa que se acaban los problemas, pero Él ha dado una promesa y eso es lo más importante, que Él estaría con nosotros. Envió a su Espíritu Santo para que nos ayude en cada momento a tomar decisiones muy sabias conforme a su palabra. Entonces es algo que como cristianos debemos entenderlo. Ya no tomamos las decisiones como lo hacíamos antes en el mundo. Tenemos que ponerlo a Él aún en nuestros planes, en nuestras decisiones. De lo contrario, siempre nos vamos a encontrar chocando con problemas y de repente son problemas que ya tuvimos que haberlos superado en otros años anteriores, pero seguimos siempre, como dice, chocando con la misma piedra. Pero yo creo que es tiempo de que podamos aumentar esa fe, que podamos creer lo que el Señor dice. El Señor dice en su palabra que es necesario que nos acerquemos confiadamente delante de su trono, porque Él cumple sus promesas, pero es necesario que creamos, y este es un día en el cual podemos meditar cómo está nuestra fe. Claro que sí, Manuel. Y es que no es fácil. El camino del Señor como debe de ser vivido no es nada fácil. Es más, Jesús lo compara con dos puertas. Una puerta angosta y la puerta ancha. Por la puerta ancha puede pasar uno hasta con los carros, con los caballos, con todo. Pero la puerta angosta es que tenés que pasar de una manera que significa sacrificio. Amén. Significa entrega, significa dejar, porque no puedes pasar con la maleta. O sea, solo pasas tú, significa que tienes que despojarte de muchas cosas y mantenerte en ese rumbo. Y yo me acuerdo, hoy leía, lo traigo a relación, un texto que se encuentra en Mateo capítulo 15, verso 21, de la mujer sirofenicia, cuya hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y me encanta que encuentro varios elementos de una fe inamovible, Manuel. Dice que esta mujer, cuando oye que Jesús va a pasar ahí, pone toda su esperanza. Ahora, hay una característica maravillosa. Esta mujer no es cristiana, esta mujer no es israelita. Las promesas de la bendición, salvación y vida eterna no es sobre ella. Es una persona gentil, pero me encanta de que va Jesús como diciendo: eres mi última esperanza. Y le dice: Señor, ten misericordia. Le dice: Hijo de David, recordando una promesa del Antiguo Testamento. Amén. Y le dice: ten misericordia de mí, sálvame, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le hace ni caso en la primera. Amén. Ahora, yo me pregunto, Manuel, ¿hay momentos en la vida del creyente en que oramos y no hay respuestas? ¿Te ha pasado? Sí, claro que sí. Pero en esos momentos es cuando de repente puede entrar la duda. Pero, como dice el programa, fe inamovible. Y es ahí donde nosotros, en medio del silencio, hay una alabanza que dice que en medio del silencio Dios está obrando. Y esa fe es la que a Dios le agrada. Creemos que los días que estamos viviendo no son días fáciles, pero si nosotros vivimos en la fe del Hijo de Jesús, del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo, la fe en Jesús, creo que seremos, como dice la palabra, más que vencedores. Y creo que ahí es donde el Señor, muchas veces sentimos como ese silencio, porque Dios está probando nuestro corazón, nuestra actitud, aún en medio de los problemas. ¿Qué vamos a hacer? Y en el silencio Dios está obrando. Y eso es algo
que de repente al principio no lo entendamos, Así es, pero en el así tiempo es. perfecto de Dios, Él se nos va mostrando de esa manera y podemos decir, wow. Pedro en un momento dijo, el Señor le dijo, Pedro, si tú quieres puedes irte. Pero él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, este mundo podrá ofrecer muchas cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la promesa real y viva para nosotros. Amén. Claro que sí, gracias. Mencionaste una palabra clave, problemas. Mencionaste una palabra que creo que usted y yo estamos muy identificados con ellos. Posiblemente ahorita con la lluvia, gente está pasando muchos problemas en este momento, y sé que no es nada fácil. Y lo primero que decimos, es que usted no sabe por los problemas que yo estoy pasando. Yo siempre hago una comparación y pongo una metáfora. Yo le digo a la gente, todos estamos en el mismo barco. Amén. Todos estamos en el mismo barco de la vida, todos tenemos problemas y dificultades. Uno de los problemas que tenemos es que hay quienes tienen fe y hay otros que no tienen fe. Hay quienes lo han perdido todo y sienten que saltar del barco es su única salida. Pero vemos nosotros que sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que para Él no hay nada imposible, y esperamos hasta el último momento para ser rescatados por nuestro Dios y nuestro Señor. Problemas, los problemas van y vienen, Manuel. Hay problemas que nos pueden sacudir desde la misma raíz. Amén. Y Sí, nos prueban amén. la fe. Amén. Prueban la fe. Esa mujer sirofenicia está siendo probada. Yo me imagino probó de todo. Si era gentil y si es una mujer griega, yo te aseguro que fue donde el hechicero, fue donde el brujo, fue donde la Amén. bruja, que le hicieran una limpia. No funcionó, el demonio era más fuerte todavía. Y hoy es hablar de un Jesucristo, el Hijo de Dios, y dijo, voy a decidir poner toda mi fe en Él, sin importar lo que suceda. Amén. Mi abandono en Cristo Jesús. Quiero Aleluya. que cuentes tu experiencia que pasaste con tu esposa Marta, una gente muy querida por nosotros. Cuál ha sido el proceso por el cual están pasando, y que me puedes decir, ciertamente el Señor está puliendo nuestras vidas, y para que la gente sepa que no solo usted está teniendo problemas. Quiero que sepas que todos pasamos por un problema grande, pero la diferencia está en la medida de fe que puedas tener. Yo quiero dejar este tiempo a Manuel para que nos explique cómo ha sido el proceso de ser pulida la fe de tu familia. Amén. Bueno, nosotros pues hace como 2 meses aproximadamente, pues nosotros recibimos una mala noticia. En la casa, nuestra casa pues se quemó. Se podría decir que en un 80%. Entonces recuerdo que para mí, para mi esposa y para mí no fue nada fácil, porque primero pues recuerdo que mi cuñado me dice, Manuel, vení, vamos a tu casa, allá están los bomberos. En ese momento sentí que algo, o sea, se paralizó muchas cosas en mi mente, y dije, wow. Entonces yo dije, bueno, Dios, será la voluntad tuya. Entonces, y mi esposa dice, ¿a dónde van? Entonces viene y me dice mi cuñado, no, que venga, está bien. Entonces, cuando ya llegamos y miramos lo que había acontecido, yo decía, wow, venía a mi mente muchas preguntas, y una de ellas era, o sea, qué increíble nuestra vida en manos de Dios es un instante. Porque yo recuerdo que esa mañana antes de que sucediera, porque eso fue como a las 2 de la tarde, cuando yo llegué, yo decía, wow, en la mañana estuve yo orando aquí en la sala, y cuando llegué en ese momento y yo miraba la sala, los muebles todo quemado, y yo decía, sinceramente, esto es algo que así será la venida del Señor. Amén. Porque lo que hoy vemos, muchas cosas vemos, y a veces nuestra mirada puede estar enfocada en estas cosas. En un abrir y cerrar de ojos, Dios puede transformar todo. Y yo meditaba en eso, y yo miraba a mi esposa y yo le decía sinceramente, no digamos nada en contra de Dios, solo démosle la gloria y la honra. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado. Entonces, la verdad no es fácil, y una de las cosas que más me tocaba el corazón era cuando mis hijos, ¿cómo les íbamos a decir?
¿cómo ellos iban a dar cuenta que su casa se les había quemado? Claro, claro. Entonces era una de las cosas que yo decía, wow, ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo les vamos a decir? Y eso era lo que más inundaba mi corazón. Entonces, bueno, pues llegó el momento, tuvimos que decirle. Y en medio de todo, Dios nos enseñó muchas cosas y seguimos aprendiendo. Nosotros dependemos de Dios. Es verdad que Dios nos ha dado muchos dones, talentos, y Dios tiene el poder y la autoridad de dar y quitar. Esa es la voluntad de Él, sea su nombre alabado. Una de las cosas que yo pude aprender, porque en el momento, ¿para qué? Yo le doy gracias a Dios por muchas personas que nos aman, nos quieren. Instantáneamente se pronunciaron, nos vinieron, se acercaron a nosotros, nos dieron una palabra de consuelo, nos ayudaron, nos bendijeron de una u otra manera. Y yo decía, wow, Dios, tú estás haciendo las cosas nuevas. Por ejemplo, mi esposa y mis hijas, yo miraba que ellas en un día Dios ya les había dado más de lo que ellas tenían en su closet. Amén. Y yo decía, wow, Dios, tú estás haciendo las cosas nuevas. Por ejemplo, hubieron momentos en los cuales pues algo que sí quiero decirles, hermano y hermana, y esto ya es experiencia mía propia. No hay nada más importante que perseverar en el Señor, mantener siempre esa fe en Él y entender de que todo lo que pasa en nuestras vidas es con un propósito. Porque yo me di cuenta en ese momento que Dios, en medio de todo lo que estaba pasando, Dios estaba haciendo cosas nuevas. Y muchas veces Dios nos prepara anticipadamente y nos fortalece con una fe inamovible para que podamos estar firmes en medio de los días malos. Nadie dijo que los días malos no iban a venir. Jesús dijo que Él ya venció al mundo. La fe del Señor es la que vence el mundo, y esa fe sobrepasa el entendimiento humano. Y yo decía sinceramente, este momento que yo estoy viviendo tan triste, si yo no tuviera al Señor en mi corazón, sería para mí una tristeza, no digamos para mi esposa. Pero yo digo, wow, Señor, ahora entiendo por qué tú a tiempo nos traes a tus caminos. Amén. Y a veces, y entendemos que estas cosas no es que Dios quiere destruirnos o que Dios quiere matarnos, sino que Dios quiere mostrar que Él es Dios en las buenas y en las malas. Aún la palabra nos dice, Él es Dios de montes y Dios de valles. ¿Qué significa? Que muchas veces Dios quiere pulir nuestro carácter. Dios quiere enseñarnos cosas que nosotros ignoramos, pero muchas veces en medio del dolor podamos decirle al Señor, Señor, que sea tu voluntad, porque a veces no entendemos. Pero algo sí que he aprendido, que nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. Es verdad que Dios nos da los bienes materiales, nos bendice con muchas cosas, pero en medio de todo sí es importante que podamos poner siempre la mirada en Él, podamos creer en su promesa. Una de las promesas que yo me he agarrado es que todas las cosas que nos acontecen conforme a los propósitos es conforme a la voluntad de Él. ¿Sabe por qué, pastor? Porque yo decía, ¿qué tal que si esto hubiera pasado de noche? Dormidos, otra historia sería, tal vez yo no estaría aquí con usted, o uno de mis hijos se hubiera perdido. Y yo en medio de todo yo decía, Señor, gracias, porque de repente tú permitiste que fuera así de día, porque fue cuando no estábamos en casa. Entonces fue en un momento que nadie estaba en la casa. Imagínese, pastor, que tal vez hubiera sido de noche. Y me acordé de un testimonio de una familia, creo que por acá, que en una noche pasó un incendio y fue triste porque la gente gritaba y decía, y no parece que no encontraron la llave y pasó la catástrofe. Terrible. Y yo decía, wow, Señor, en medio de todo, gracias porque tú nos guardaste y no permitiste que esto fuera de noche. Y a veces uno de noche, pastor, a veces imagine, trabajó fuerte todo el día y uno se acuesta cansado y ya. Claro, por supuesto. Entonces yo digo, en medio de todo, Dios tiene el control. Amén.
Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Gracias a Dios, pues Dios pues proveyó. Ahorita pues estamos viviendo donde mis padres. Pero en medio de todo, pastor, sí le puedo decir, y esto es una de las cosas que he aprendido, que nosotros en medio de los procesos tomados de la mano del Señor, los procesos sí podemos pasarlos. Claro que sí, claro. Sabemos que así como Dios permitió eso, Dios puede restaurar nuestra casa. Por supuesto. Entonces Dios, yo sé que Él se va a glorificar. Amén, amén. Entonces nosotros pues seguimos adelante. Mire, como testimonio, recuerdo que hace poco fui a una pulpería cerca de la casa. Iba con mi esposa y cuando la gente, la señora de la pulpería me vio y nos queda viendo mi esposa y a mí, dice, wow, dice, realmente ustedes tienen que ser cristianos. Y nosotros les decimos, ¿pero por qué dice eso? Disculpe. Amén. Sí, porque a ustedes se les acaba de quemar la casa y mire cómo andan. No, yo no podría andar así. No, yo jamás. Yo estaría todavía, pero yo me asombro de ustedes. Y venía a mi mente una palabra, que nosotros somos luz en medio de estas tinieblas. Amén. Y aún Dios de esas cosas toma para que podamos alumbrar a aquellos que necesitan a Cristo. Conocer esa fe en Cristo Jesús, que es el único que nos va a ayudar en medio de cualquier adversidad. Amén, gloria al Señor. Poderoso, poderoso realmente. Gloria a Dios. El poder ver todos los procesos. Santiago dice que nos alegremos mientras estamos pasando por la tribulación, por las aflicciones. Amén. No es nada fácil. Amén. Hasta que tú estás en los zapatos, hasta que tú estás en el conflicto, hasta que tú estás pasando por el valle de sombra de muerte, te das cuenta por lo que pasó en una familia, por lo que pasaron otras personas. Si él dijo que el 80% de su casa se perdió, yo diría más, yo me atrevería a decir más, porque solo paredes quedaron. Todo, sistema eléctrico, todo, mire, se perdió absolutamente todo, no quedó absolutamente nada. Y ahora imagínese estar en los zapatos de alguien que el domingo estuvo en la iglesia, estuvieron adorando a Dios, sirves en el ministerio de alabanza. Amén. Para la gloria de Tu Dios. esposa está en el ministerio de intercesión, está con los diáconos apoyando, tu familia es activa en la iglesia y humanamente surge la pregunta, ¿por qué, Señor? Amén. El humano, el yo humano va a decir, Señor, ¿por qué? Pero es en medio, como tú lo dijiste, es en medio de ese quebranto, en medio de ese dolor, y lo dijo la señora de testimonio en la pulpería, si fuera yo, otra historia sería. Amén. La diferencia está entonces en esa fe inamovible. Amén. En soportar la prueba, en soportar la aflicción, que aunque sepamos que estamos pasando por un momento de quebrantamiento duro, nada nos podrá apartar. Me encanta escuchar al apóstol Pablo en Romanos 8, ya del 32 en adelante, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Amén. nuestro Señor y Salvador? Y empieza a mencionar hambre, muerte, peligro, espada, desnudez, cualquier problema que venga a mi vida. Tengo puesta mi mirada en Cristo y toda mi confianza en el Dios de mi salvación. Amigo, usted que nos está escuchando, estás en tu programa Conectado con Dios. Este es una semana de testimonios de fe inamovible. Viene el 2023, te vas a enfrentar a muchos problemas. Posiblemente estás pasando ya por problemas. Posiblemente estás pasando por dificultades, igual que la familia Suazo, de hermano Manuel y hermana Martita y toda su familia. Pero en medio de toda la crisis y en medio de todo el quebrantamiento y todo el mover, te estás dando cuenta que Dios tiene el cuidado y el control de principio a fin. Amén. Me encanta escuchar a un Job, Manuel, hablando un Job de que lo perdió absolutamente todo. Y le agrego aún a su familia. Amén. Que eso es lo más doloroso. Sí. Tú lo mencionabas. Como en medio del conflicto y como en medio de los problemas te das cuenta que fue una hora en donde tú no estabas en la iglesia, tú estabas en la iglesia, estabas con tu familia, estás disfrutando de un almuerzo, estás disfrutando de un tiempo familiar y te avisan que está sucediendo eso. ¿Qué pasa si es en la madrugada, cuando el sueño es más profundo, está todo oscuro, no encuentras llave, tu puerta está cerrada con llave? Una tragedia hubiera sucedido. Amén, pastor. Y es ahí donde yo me doy cuenta que el Señor está obrando de maneras perfectas. Dios siempre tiene cuidado de nosotros.
Por eso, Amén. amigo, amiga, usted que nos está escuchando, aún en medio de tus circunstancias, aún estás viviendo en medio de tus problemas, Dios tiene el control. No pierdas tu fe, por favor. Debes de mantenerte firme. Pasado ese acontecimiento, Manuel, tienes deberes, lógicamente, en tu trabajo, tienes deberes en la iglesia, tienes una responsabilidad social con el Señor y con la sociedad. ¿Cambió algo? ¿Te mantuviste firme? ¿Llegó a decirte alguien alguna vez, no, ¿para qué vas al trabajo? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Sucedió algo así? ¿Llegaron esas personas a desanimarte en algún momento? Bueno, hay momentos que a veces las personas no necesitan decirlo, pastor. A veces con una mirada, por ejemplo, compartía yo, me recuerdo recientemente con el evento de los jóvenes, el grupo de jóvenes, sí. Que yo les decía que lo siento, pero tengo que darles un spoiler. Un spoiler es como un avance de la película, ¿va? Claro. Yo les decía, muchas veces los que creemos que son nuestros amigos ahorita, realmente llega un momento en la vida que ellos, cuando nos ven en los momentos difíciles, ellos dan la espalda y se van. Y yo digo, wow, realmente los únicos que quedan siempre son nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia, y las personas que realmente nos aman. Porque muchas personas se dieron cuenta, aún amistades, y yo la verdad, si algo he aprendido, pastor, a no tener ni guardar rencor, amén, nada, amén, contra nadie en el corazón. Porque he entendido que debemos aprender a guardar nuestro corazón. Así es. Pero muchas veces hay personas que con la mirada pueden expresar lo que nos quieren decir, ¿verdad? A saber por qué te pasó esto, o por qué esto y lo otro. Y yo digo, wow, exacto. Y si hay algo oculto. Exacto. Wow, o tal vez de repente, ajá, y ya tus hermanos de la iglesia ya te ayudaron. Es lo primero. Y yo digo, wow, digo yo, o sea, es increíble, pero entiendo. No los culpo, sino que entiendo porque no conocen a Dios. Amén. No se les ha amanecido, como de repente Dios pues nos ha permitido entender muchas cosas. Y yo digo, wow, Señor. Y ojo, que esas palabras muchas veces son como instrumentos que el enemigo quiere utilizar para que nosotros nos desanimemos. Los dardos de fuego. Amén, eso. Entonces yo medito y analizo y digo, Señor, ayúdame, porque no es fácil. La verdad que cuando nosotros como cristianos estamos bajo ataque y a veces viene y llueve sobre mojado y viene una cosa y otra, pero gracias a Dios, pastor, pues he seguido adelante en medio de los señalamientos, de las críticas y todo eso. Yo le digo, Señor, toma todo eso, ayúdame a que nada de eso entre en mi corazón y poder seguir siempre adelante, viendo el blanco perfecto, porque yo digo, tú no tienes culpa de esto, ¿y por qué yo voy a apartarme de tus caminos? Yo decía, o ¿qué culpa tiene la iglesia? ¿Y por qué no, yo voy a seguir tal y como seguía? Porque entonces significa que mi mirada estaba en eso, y eso es lo que me sostenía. Yo digo, no, si Dios sabe el porqué de todo, entonces no, he seguido adelante, pues Dios me ha dado fuerza, salud, que es lo más importante. Amén. Porque muchas veces, por ejemplo, yo estuve hace 2 años en el Hospital Atlántida, estuve una semana con COVID, yo casi me muero, el oxígeno a 15, la presión. Wow. Y en el hospital fui fuertemente atacado, aún en la noche. Y yo sentía cómo me estremecían la cama donde yo estaba. Y yo decía, aquí no hay nadie va. Pero yo podía sentir, pero yo entendía, exacto, una guerra espiritual. Y yo podía decir, wow, no, Señor. Aquí solamente cierro mis ojos, descanso y tú guárdame. Entonces he visto en muchas etapas de mi vida que en medio de los procesos Dios tiene el control. Amén. Y una cosa más que quiero también así agregar, pastor, que siempre después de un proceso que lo pasamos de la mano del Señor, viene una bendición aún más grande. Entonces yo he entendido una palabra que dice que cuando Dios quiere bendecir, hasta ordena al diablo y el diablo obedece, porque ese es un refrán, pero es una real verdad. A veces los procesos nos permiten a nosotros subir tanto espiritualmente y también ir a otro nivel. Y yo digo, wow, Señor, no es fácil,
pero lo que Dios quiere es fortalecernos, formar un carácter en nosotros y llevarnos al propósito de que cada día podamos ir acercándonos más a la imagen de Cristo. Porque vaya, y venía a mí, pastor, esto. Sí, sí. Cristo Jesús, Él siendo rey, fue llevado a la cruz. Él no dijo ninguna palabra. Él pudo haber pedido ángeles, pero yo digo, no. Él fue enviado como oveja al matadero. Entonces yo digo, no. Y Él no dijo ninguna palabra y tenía el poder. Y yo digo, no, tenemos que aprender de Él. Por eso el Señor sufrió. Él sufrió peores cosas. Claro, claro. Y si vamos a la historia de los cristianos, los de la primera iglesia, o sea, son historias que a uno lo conmueven. Gente que murió quemada, gente que murió de una manera. Y yo digo, sinceramente, debemos aprender y entender que Dios, si permite las cosas, es porque tiene un propósito. Pero el enfoque, el propósito de Dios es que podamos creer en Él. Eso es lo que sí yo he aprendido, seguir adelante y creer en Él. ¿Cómo se llama el programa? Una fe inamovible. Una fe inamovible. Amén. Estás Gloria a Dios. Conectados con Dios. Nos estás siguiendo a través de Jesús FM, la 103.5, a través de nuestras redes sociales. Puedes volver a ver este programa, este testimonio que lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube como Pastor Javier Enrique Asfura Solano. Mencionaste y tocaste un tema muy importante, la gente que te desanima. Hay gente Amén. que está diseñada lastimosamente, se dejan usar por el enemigo, dicen comentarios, dicen palabras que tienden a querer dañar. Y hay una guerra, yo le llamo la fe y la razón. ¿Qué pesa más en mi vida? ¿Ando por vista o ando por fe? Amén. ¿Voy a creerle al Señor o me voy a mover por las circunstancias que estoy viendo? Y es fácil que alguien se te acerque y te juzgue. Miremos a un Job. Job está esperando que lleguen sus amigos para consolarlo. Amén. Lo quedan viendo una semana, se quiebran con él y le dice, Job, algo oculto tenés en tu corazón para que estés viviendo lo que te está pasando. Amén. Y es que típico, la gente va a reaccionar así, a saber en qué anda el hermano, a saber en qué anda la hermanita, a saber qué pasó, y es castigo de Dios. Y nos encanta señalar, nos encanta Amén. juzgar, cuando no nos damos cuenta que muchas veces tenemos que pasar por el horno de la prueba, en donde Amén. tenemos que ser moldeados para Amén. alcanzar la imagen y semejanza de Dios, y la fe es la que está siendo pulida en Amén. medio de esos procesos. ¿Qué pasa cuando no logro salir bien de la prueba? ¿Qué pasa, hermano? Simple y sencillamente viene el desánimo, como tú lo decías. Amén. Viene el quebrantamiento, ya no quiero seguir en la iglesia. ¿Dónde Amén. están mis amigos? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está esto? Y mire, es algo terrible. Mencionó una clave el hermano Manuel. Hemos puesto toda nuestra mirada, nuestra fuerza y nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Job llegó a decirlo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de nuestro Dios bendito por Amén. siempre y para siempre. Es algo impresionante el poder vivir, el poder estar en los zapatos de las personas. Realmente no es nada fácil, Manuel. Realmente yo les felicito porque aún en medio de sus luchas, en medio de sus quebrantamientos, en medio de las pruebas, no han rehusado servir a Dios, no han rehusado amar a Dios, no han rehusado que sus hijos, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos con esto? O sea, quiero que me hables acerca de el legado que vas a dejarle sobre tus hijos, porque para mí es algo maravilloso. Cuando ellos ya estén grandes, wow, pasamos, papá y mamá se mantuvieron firmes, una fe inamovible, y me enseñaron a creer más allá de nuestros problemas y nuestras dificultades. Cuéntame eso, cómo reaccionan tus hijos y ese ejemplo que le estás dejando a tus hijos a través de tu vida y el comportamiento en tu vida. Bueno, por ejemplo, ellos, una de las cosas que me decían mis hijos era, mi hijo, pues él me dice, papi, me dice, ahora me voy a portar bien. Fue una de las cosas que él me dijo y yo dije, Señor, ¿por qué él me está diciendo eso? Y yo digo, wow, digo yo. Igual, mi hija Paulina, ella me miraba y me decía, papi, me dice. Y yo le decía a Marta, mira Marta, aquí es, le digo yo, donde nuestra actitud, primeramente con Dios, y nuestra actitud en esto es lo que va a quedar sembrado en el corazón de ellos. Amén. Y asegúrate, le digo, que si nosotros dejamos un buen ejemplo en este momento difícil, yo sé que ellos en el futuro, ellos en momentos difíciles, ellos van a recordarse, porque mire,
Si hay algo, pastor, que hemos aprendido y usted muchas veces nos ha enseñado por medio en los domingos, por medio de la palabra, es que nosotros podemos predicar, enseñarle a nuestros hijos, darle órdenes, pero no hay mejor prédica o mejor mensaje que nuestro ejemplo. Amén. Porque eso es lo que marca el corazón de nuestros hijos. Porque de nada sirve, como decía aquel ejemplo, que le digamos al hijo, no robes, y cuando llega el cobrador, hey, déjale al cobrador que no estoy. Así es. Dice a mi papi que no está. Entonces, ¿qué ejemplo? Entonces, nosotros podemos decir que en Dios nos ha dado tanto la voluntad y la fuerza con mi esposa para poder ser hasta ahora un buen ejemplo. Y en medio de todo, pues seguimos adelante y confiando. Y ellos mismos han visto cómo Dios de una u otra manera se ha glorificado en nuestras vidas, aún en sus estudios, todo lo que Dios está haciendo. Y aún recuerdo recientemente, Manuel se graduó, ahorita ya va a carrera. Paulina está, gracias a Dios, para la gloria y honra del Señor en la universidad y sigue ahí. Y yo digo, wow, y ellos ven cómo en medio de todo Dios está siendo propicio a las necesidades. Amén. Puertas. Entonces ellos están viendo sinceramente, en el Señor no hay que retroceder, hay que seguir adelante, porque si uno se detiene, o sea, es como que uno paraliza el cielo. Uno tiene que caminar por fe, y eso es lo que, pues, con mi esposa le digo, no, tenemos que seguir adelante, sé que no es fácil, pero en el nombre de Jesús Dios nos va a fortalecer. Amén. Y ellos van a ir viendo ese ejemplo. Amén, 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 amén. Yo siempre lo he dicho, la fe puede contagiar. Amén, contagiar a otros de fe. Mi fe contagia a otros, mi fe agrada a Dios. Si tengo una fe grande, la gente se fija y va a decir, wow, yo quiero creer como Él. Si Él recibió el milagro, yo también lo puedo recibir. Por lo tanto, nuestra fe es contagiable. Qué bonito es poder hacer esa transferencia de vida a nuestros hijos, una vida de fe, una vida que agrada a Dios, alguien que no retrocedió en los momentos más difíciles. Papá y mamá nos enseñaron a que debemos de doblar rodillas, a no dejar de buscar de su presencia, a amar a Dios por sobre todas las cosas materiales, todo eso se repone, como tú dijiste. Y sabemos que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Yo lo creo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Posiblemente estás pasando por dificultades, por problemas. Posiblemente estás pasando por el valle de sombra de muertes. Te identificas con el caso de Manuel, en donde tu fe está siendo atacada, tu razonamiento, gente te está señalando, gente te está diciendo cosas que no son contrarias. Hoy te decimos, ánimo, Cristo Jesús tiene la última respuesta. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Así que este año nuevo lo tienes que comenzar creyendo, orando y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el nombre maravilloso de Cristo. Manuel, nos despedimos orando, bendiciendo a esta gente que están pasando por problemas, pero que puedas contagiarles de fe, que aún en medio de los problemas hay una esperanza y se llama Cristo Jesús. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso tiempo, Padre. Sabemos que en ti no hay casualidades, en ti hay propósitos, Señor, y para la gloria y honra tuya hemos compartido este tiempo aquí con el pastor, Señor, para que tú, Señor, por cada persona que ha escuchado este testimonio, sea sobre todo tu nombre exaltado. Tú eres el centro de nuestras vidas, tú eres nuestra esperanza en medio de este mundo lleno de tinieblas. Sabemos, Señor, que tomados de tu mano, Señor, tú has dicho, somos más que vencedores. Aún dice tu palabra, aunque pasemos por las aguas no nos ahogaremos, aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, porque tú, Dios, nos guardarás y nos librarás. Señor, sabemos que el fuego trata de las pruebas, el agua de aquellas cosas que de repente no podemos, Señor, caminar ni avanzar, pero en medio de todo sabemos, Dios, de que tú estás obrando. Oramos por cada persona, Señor, que de repente ha pasado por esta situación, de repente ha perdido un familiar, de repente, Señor, cualquiera que sea, oramos para que aumente su fe, su vida pueda recibir en esta hora, Señor, un bálsamo, una bendición tuya de tu presencia, y sea tocado su corazón, y que sobre todo crea lo que dice tu palabra, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Declaramos este tiempo de bendición y fortaleza espiritual, y sobre todo la fe, declaramos que aumentará
al 100 por 1 sobre la vida de todos nosotros y sobre aquellos que han escuchado este programa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga. Si no tienes una iglesia donde congregarte, acompáñanos. Manuel, gracias. Dios te bendiga abundantemente. Y usted pues que nos está acompañando, puedes congregarte, puedes buscarnos. Estamos ubicados al final de Avenida 14 de Julio, frente a Tecno Design Computadoras, en Plaza Los Cerezos, cubículo 5 y cubículo 6. Así que te esperamos en el nombre maravilloso de Cristo. Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones hasta el día de mañana. Nos miramos.